10 de la mañana con 9 minutos. Vemos en pantalla, para quienes solamente nos están escuchando, calle Carlos Borges, en nuestra arteria principal, cielos capotados, nublados, parcialmente nublados en buena parte de la ciudad. Al fondo de la catedral, la intendencia, así despunta el sol y alumbra el casco central de la capital de la región de Magallanes, cuando en Punta Arenas, en estos precisos instantes, hay 9 grados de temperatura, se esperan 16, 8 para Natales se esperan 18, 9 para Torres del Paine se esperan 19, Porvenir 9 se esperan 14, Puerto Williams 9 se esperan 17. En línea está el diputado Gabriel Boric Font. ¿Cómo está, diputado? Gusto de saludarlo. Bienvenido al Buenos Días, región de Polar. Hola Mauro, muy buenos días, un gustazo. ¿Qué se está haciendo? Voy a entrar en materia rápidamente con tema medidores inteligentes, porque además, me imagino que usted ya lo sabe, ha hablado escuetamente Carlos Yáñez, el gerente de Edelmac, acá en nuestra región, ya ha dicho que en el corto plazo no tienen previsto iniciar recambios de medidores, van a esperar cuál va a ser claramente la norma técnica respectiva para comenzar el recambio de medidores, que algunos habían dicho acá todavía no se va a hacer, acá esto no tenemos relación. Bueno, sí la tenemos de una u otra manera, y el propio gerente de Edelmac ha dicho que se van a hacer cambios de medidores, pero todavía no, se va a esperar la norma técnica. Por mientras y paralelamente, ¿qué se hace en el Congreso para enfrentar esta situación que usted lo sabe bien, diputado, tiene muy molesta a la ciudadanía? Sí, me parece una medida prudente por parte de la empresa, algo que en otras regiones no ha sucedido, porque efectivamente hubo un error en la legislación por parte del Senado, que cambió lo que se había aprobado en la Cámara de Diputados, que para constancia de los auditores y las auditoras, yo no participé de esa votación, no aprobé esa ley. Sin embargo, ayer realizamos una sesión especial y en conjunto con el Frente Amplio estamos levantando una comisión investigadora para saber en detalle qué fue lo que pasó y cuál es la postura que ha tomado la Comisión Nacional de Electricidad respecto a este tema. Y además se presentaron varios proyectos de resolución para poder solucionar el error en la legislación que efectivamente imputaba el cobro a los usuarios de los medidores que no eran propiedad de los usuarios, lo cual a todas luces resulta inaceptable. Es un error que no tiene justificación y en donde la molestia por parte de la comunidad tiene que ver, yo creo, con dos cosas. Uno, con el error, y dos, con las justificaciones que sea el error, sí, de parlamentarios que dicen de que no leen lo que votan. Y esa cuestión a mí me parece bastante inaceptable, impresentable. Afortunadamente no es el caso de los parlamentarios magallánicos, porque tanto Sandra Mar como Karim Bianchi no estaban presentes el periodo pasado y yo no participé de esa votación, pero de todas maneras a nivel nacional es una vergüenza y es algo que contribuye a seguir desprestigiando la política y por lo tanto es importante solucionarlo de inmediato. Yo le hice esta misma pregunta la semana pasada respecto de por qué no había estado en la sesión. Tengo, no sé, más de 50 preguntas que se relacionan a lo mismo. ¿Por qué está en una reunión que puede haber sido muy importante, pero más importante que ir a votar, diputado Gabriel Boric? No, lo que pasa es que fue una situación muy excepcional, porque las votaciones siempre son al final de la sesión. Y en este caso, que es muy particular, la votación se dio a las 12 del día, cuando las votaciones en general son a la 1:30. Y yo estaba en una reunión con trabajadores con un sindicato, en donde no se nos avisó con anticipación que se iba a adelantar la votación. Solamente por eso, y dentro del mismo Congreso, no fuera del Congreso. Uh-huh. Esa es la única justificación que hay, porque fue intempestiva y de hecho en las votaciones siguientes de ese mismo día participé. Fue una cuestión absolutamente fortuita que no tiene que ver con una irresponsabilidad de mi parte de no haber asistido al Congreso o haberme ausentado o algo de esas características, sino un cambio intempestivo en los horarios de votación que nos fue avisado con la anticipación correspondiente. Diputado, ¿qué información maneja o qué se está haciendo respecto a la tarificación del gas? Hay varios parlamentarios que han dicho que de aquí a mitad de año existe la posibilidad de que suba nuestra tarifa del gas. Y eso a propósito de la luz, porque acá nuestra energía eléctrica se genera también en parte a través de ese recurso del gas. ¿Podría subir la tarifa del gas? ¿Qué información tiene usted al respecto? ¿Tenemos que quedarnos tranquilos? ¿Se está trabajando o no hay claridad todavía?
Hay un proceso de tarificación que se realiza de manera periódica, que tiene que entregar sus resultados durante el segundo semestre de este año. Y yo me reuní con la ministra Jiménez para señalarle de manera muy clara y explícita que como representante de la región de Magallanes y como magallánico, no vamos a aceptar ningún tipo de alza de tarifa que vaya más allá de la variación normal del IPC. Y ella nos aseguró que no estaba en los planes del gobierno realizar ningún tipo de alza y que en el fondo habían aprendido la lección de qué es lo que significa jugar o tratar de pasarle gato por liebre a los magallánicos y magallánicas. Ahora, de todas maneras, hay que estar atentos. A mí me parece que las declaraciones del senador Bianchi son, ¿cómo decirlo? Busca llamar la atención. Pero en este momento no hay ninguna noticia ni información certera respecto de alguna alza, pero es bueno siempre estar alerta y nosotros hemos hecho ese trabajo con la ministra y le hemos señalado que vamos a defender los intereses de la región y que no vamos a permitir ningún tipo de alza que vaya más allá de la variación normal del IPC. ¿Son declaraciones alarmistas las del senador Bianchi? Me parece que es un adjetivo adecuado el que tú has puesto. Diputado, a ver, quiero ir al tema del 8M, antes que se nos sigan pasando las semanas y no lo alcancemos a conversar. ¿Cree usted que hay un antes y un después del 8M en términos del feminismo o de, mejor dicho, el rol fundamental y mucho más importante, a las claras, a las luces, de la mujer, del género femenino en nuestro país? ¿Hay un antes y un después desde el último viernes? En primer lugar, yo creo que como hombre uno tiene que responder con mucha humildad y desde una posición secundaria las preguntas sobre feminismo, porque nosotros estamos aprendiendo y estamos deconstruyéndonos en una sociedad que es profundamente machista y en donde durante mucho tiempo se naturalizaron conductas que han llevado al machismo a ser algo absolutamente común y corriente, no solamente en Chile, sino particularmente en Magallanes, que van desde el asesinato, recordemos el caso de Ruth Velázquez, recordemos el caso de Venus Rapp o tantas otras que han sufrido el asesinato a manos de sus parejas, como la violencia cotidiana que viven muchas mujeres por las discriminaciones que se realizan en las ISAPRES, en los trabajos en donde ganan cerca de un 30% menos por realizar la misma labor, y las mujeres son las que se han movilizado para decir basta, y a mí eso me parece que como hombres tenemos que estar conscientes de que implica también una pérdida de privilegios para los hombres. Esto no es gratuito. Las mujeres están demandando igualdad, y para que haya igualdad los hombres tienen que dejar de ejercer la dominación que han ejercido históricamente sobre las mujeres. Ahora, yo creo que esto viene desde hace más tiempo. Recordemos que el año pasado también hubo grandes movilizaciones y sin lugar a dudas las marchas que hubo a lo largo de todo Chile, en Punta Arenas también incluido, fueron una demostración de fuerza. Yo creo que las mujeres hoy día son el movimiento social más importante que existe en nuestro país. Sí, por eso yo le decía, hay un antes y un después, y claramente nosotros los hombres tenemos que ser muy respetuosos y cuidadosos porque estamos aprendiendo y porque se habían naturalizado históricamente un montón de formas de ser, de actitudes, etcétera. Yo tengo la sensación de que hay un antes y un después de ese viernes en términos mediáticos, públicos, por eso mi pregunta iba para allá. Sí, absolutamente. Yo estoy de acuerdo y creo que nos tiene que invitar a repensar todas las formas en las que nos relacionamos, todos los paneles de hombres. Yo muchas veces en las radios en donde hay 4 invitados, 4 son hombres, en los paneles para discutir sobre diversos temas se invita solo a hombres, sí. La mayoría de los gerentes de las empresas son solo hombres y las mujeres tienen las mismas capacidades. ¿Para qué decir que las mujeres a lo largo de la historia se han hecho cargo de los trabajos reproductivos no remunerados, como el cuidado de la crianza de los niños, el cuidado de los adultos mayores y los enfermos, el cuidado del hogar, y eso no tiene ninguna remuneración? Y por ejemplo las FP les echan la culpa a las mismas mujeres por tener lagunas, por no trabajar, cuando en el fondo lo que hacen es trabajar el doble por la mitad del sueldo. Es la verdad bien paradójica la sociedad chilena en la que hemos vivido, y las mujeres hoy día lo han hecho ver con mucha fuerza, y a los hombres no nos queda otra
y lo digo con alegría, más bien, que acompañarlas en esta lucha, no buscar ser protagonistas, sino acompañar y apoyar para que las demandas del feminismo se hagan realidad. Me vuelvo otra vez al plano local netamente. Voy a hablar de Javier, el hijo de Joana Garnica, que ha hecho una lucha incansable en los últimos meses, que solicitó los recursos al Ministerio de Salud para poder viajar a Boston a ser operado de un tema cardíaco que es muy grave. Y finalmente la Corte Suprema en las últimas horas le ha cerrado la puerta a esa posibilidad. Hoy es un día más de promocionar, de hablar, de darlo a conocer a la gente, de que el próximo sábado a las 12 del día en Diagonal Don Bosco se junta la gente para hacer una marcha en pos de que se pueda solucionar el tema de Javier y en contra de la resolución de la Corte Suprema. ¿Qué información tiene usted, diputado, y cómo ha visto este tema, que lamentablemente la Corte Suprema haya cerrado la puerta en un caso que es de vida o muerte? Ahora, para alegrarnos un poco, dentro de lo poquito que uno se pueda alegrar en este tema, han habido varios magallánicos que han puesto la mano a su bolsillo, han sacado la plata y ya tiene un pasaje y medio, Joana, para poder viajar, pero nosotros finalmente como magallánicos estamos tratando de solucionar el problema. No lo hizo el Estado, no lo hizo el gobierno, y la justicia además potenció aquella decisión. Cerró la puerta. Mira, en mi opinión, el Estado tiene que garantizar la salud de todos y todas para no tener que vivir lo que ha pasado Javier y su familia, teniendo que buscar tratamientos que son impagables en el extranjero. Recordemos que acá estamos hablando de cerca de 121 millones de pesos chilenos solamente por la cirugía, sin contar los pasajes. Y eso porque el Estado chileno no ha sido capaz de asegurar el derecho a la salud, y en muchos casos el derecho a la salud se ha vuelto un negocio para algunos. Nosotros creemos que hay ciertas esferas de la sociedad, como la salud, la educación, las pensiones, que debieran ser un derecho y no un negocio. Ahora, me parecen lamentables las declaraciones del intendente cuando señaló que la intendencia no puede gestionar recursos y para revocar el fallo tiene que haber una razón muy poderosa y mayores antecedentes de cómo en estos meses ha ido avanzando su enfermedad. Yo creo que es muy claro cómo ha avanzado su enfermedad, la familia lo ha hecho ver de manera permanente. Javier tiene 13 años y necesita esta operación para corregir la patología congénita que tiene el corazón, y es una cuestión de vida o muerte. Y por lo tanto acá hemos fallado como sociedad en asegurarle el derecho a una salud digna, a la vida en el fondo a Javier, y tiene que buscar los recursos en forma de caridad para poder hacerlo fuera de Chile. Nosotros lo que estamos haciendo desde el Congreso, o nuestro deber desde el Congreso, es garantizar la salud para todos y todas, incluidas las enfermedades que son más infrecuentes y que tienen un costo imposible de pagar para las familias humildes como la familia de Javier. Y yo espero que tanto la justicia como el Estado entiendan de que la salud y la vida van antes que el cuidado del erario público con este celo, que no se cuida cuando por ejemplo, vemos las estafas que han habido en Carabineros, los robos que han habido al interior del Ejército, o las condonaciones que se hacen a las grandes empresas para que cuando han evadido impuestos. Entonces, la verdad, esto para mí me da mucha rabia, me da mucha frustración, y no es algo que dependa de nosotros solucionar, pero vamos a dar la pelea para que la salud sea un derecho y no más familias tengan que pasar por lo que ha pasado la de Javier. Tengo entendido que ha estado en contacto, en comunicación con los ex trabajadores de la empresa Alcarrás, que está en vía casi de declararse en quiebra, pero el Ejército de Chile también está involucrado en este tema y es el mandante. Sí. ¿Cuál es su visión al respecto? Porque además han sucedido muchas cosas en los últimos días, más agencias, más empresas externas que también han sido contratadas o habían sido contratadas en su momento. Acá hay una responsabilidad del Ejército de Chile como mandante y no se ha visto, la verdad, algún comunicado, que se alce la voz, que se diga algo por parte del mandante en general, y además los trabajadores que están en ascuas, en el aire. En este caso, bueno, nosotros nos hemos reunido en varias ocasiones con los trabajadores de la empresa Alcarrás. El Ejército es mandante directo, sin intermediarios, por lo tanto tienen el deber de dar una explicación respecto a qué es lo que ha sucedido, porque además esta empresa ha tenido problemas en ciudades como Arica, Coyhaique, además de Punta Arenas, en donde las faenas se paralizaron sin el pago correspondiente a los trabajadores.
y sucede que de repente de la nada a Punta Arenas llegó un camión con gente de la empresa para llevarse las herramientas de trabajo de la construcción, pero sin dar ninguna señal de cuál va a ser el pago de las cotizaciones de los trabajadores. Eso es absolutamente inaceptable. El Ejército es una institución pública que tiene que responder a los compromisos que ha asumido con los trabajadores de la empresa, y nosotros vamos a hacer todas las gestiones que sean necesarias y todas las presiones que sean necesarias, y cuando yo vaya nuevamente a Punta Arenas, estuve la semana pasada ya, y cuando regrese prontamente vamos a tratar de reunirnos no solamente con los trabajadores de la empresa, sino con el Ejército, para que nos den una explicación, y no una explicación, sino una solución que deje satisfechos a los trabajadores y se les pague lo que se les debe. Si ellos están exigiendo que se cumpla la ley, porque los contratos, recordemos, equivalen a la ley, y acá no se está cumpliendo el contrato que tienen los trabajadores con la empresa, y eso es una cuestión que es absolutamente inaceptable por parte de una entidad pública como es el Ejército. Así que yo insto y llamo al Ejército a dar explicaciones y soluciones para los trabajadores de Alcarrás, y vamos a hacer todas las gestiones que estén a nuestro alcance para que eso sea así. Me voy a meter en política pura y dura, diputado. Las fuerzas convergentes del Frente Amplio, integradas por Izquierda Libertaria, Nueva Democracia, Movimiento Autonomista y Movimiento Político Socialismo y Libertad, están conversando, ya han hecho un pacto ya desde el año pasado, y están trabajando en, me imagino yo, armar una columna vertebral de cuáles van a ser las bases del nuevo partido. Ustedes están trabajando para tener un nuevo partido político. ¿En qué está eso? Vamos avanzando a paso firme en darle mayor cohesión al Frente Amplio. El Frente Amplio está compuesto hoy día por 12 organizaciones, y 4 de ellas, entre las cuales está el Movimiento Autonomista, del cual yo formo parte, han decidido fundirse en un solo partido. Y eso tiene una explicación muy básica. Son 4 organizaciones de izquierda, en donde si yo no soy capaz de explicarle a mi mamá cuál es la diferencia entre Izquierda Libertaria y el Movimiento Autonomista, o Nueva Democracia y el Movimiento Sol, la verdad es que terminan siendo diferencias más identitarias que de fondo, y por lo tanto tiene todo el sentido unirse bajo un mismo partido. Vamos a empezar a juntar firmas en abril. Hemos estado en procesos de discusiones. Yo el día sábado estuve en el Colegio Luterano discutiendo, que nos conseguimos una sala, discutiendo sobre justamente la unidad basal congresal que me correspondía como militante de base también, para concretar esta fusión. Y como bien te decía, desde abril vamos a empezar a juntar las firmas para poder ser una nueva alternativa que le dé mayor orden al Frente Amplio, porque hemos aprendido que mientras menos dispersión, mientras más unidad, más fuerza tenemos para hacer oposición. Y ser oposición significa tener claridad respecto de los temas que proponer, pero también respecto de los temas que oponerse a las iniciativas que está teniendo este gobierno, que como bien sabemos en Magallanes está totalmente al debe, y ha tenido un año perdido en nuestra región. Voy a seguir en política porque a todos les han casi todos los medios que lo han entrevistado últimamente le han preguntado, y la respuesta es siempre la misma: ya no se va a repostular como diputado. Existe la posibilidad, usted mismo, que hablar del Senado es una alternativa, pero yo creo que a los magallánicos lo que les interesa es saber si existe la posibilidad, a ver si me hago explicar bien con la pregunta, diputado, existe la posibilidad de que si usted se postula a la Cámara Alta, al Senado, ¿existe la posibilidad de que si se postula al Senado sea por otro distrito que no sea Magallanes? ¿La dirigencia nacional del Frente Amplio lo ve como una alternativa? ¿Lo ve usted como una posibilidad? Yo sé que falta mucho, pero ¿es una alternativa esa? La verdad no tengo idea, porque no lo hemos conversado. Y yo hoy día, pese a que la respuesta pueda ser fome, estoy dedicado a mi pega por Magallanes y no voy a salir de ahí. Yo la pregunta que respondí a la entrevista, la tercera, es si es que era una posibilidad ir a la Cámara Alta, dado que no voy a ser candidato nuevamente a diputado. Y dije, sí, es una posibilidad, pero es algo que no se ha discutido todavía, es una discusión que es colectiva y que no es personal, y que tiene que ver con demasiados factores, y faltan 3 años, entonces muy apresurado empezar a hablar de eso. Yo estoy dedicado 100% a mis labores como diputado de Magallanes, y ahí me voy a quedar en todo este tiempo. Lo que sí me imagino que ya están pensando, o por último conversando, en cómo se van a afrontar los nuevos desafíos electorales que se vienen para el Frente Amplio a nivel nacional, pero obviamente a nosotros lo que nos interesa es el plano local, a nivel local, municipales, claramente, gobernación regional, y qué va a pasar después en las parlamentarias. Pero primero vamos a lo comunal.
Es parte de las discusiones que tenemos. Una de las decisiones o más bien, de las discusiones que estamos dando en el marco del proceso de fusión de los movimientos a los que tú hacías referencia, es cómo disputar las futuras elecciones, y hay bastante consenso en que tenemos que tener alternativas para todos los municipios en donde sea posible. Y por lo tanto levantar alternativas propias en donde se está discutiendo si es que es viable hacer primarias o no con los ex partidos de la nueva mayoría, pero eso es algo que no está zanjado. Pero lo que sí es claro es que como Frente Amplio vamos a levantar alternativas propias para estos cargos, porque creemos que tenemos un proyecto que ofrecer, tal como lo hemos hecho en la ciudad de Valparaíso, en donde se ha levantado un proyecto transformador, diferenciador respecto a lo que ha sido tradicionalmente el municipio en Chile. Creemos que eso podemos replicarlo en otras ciudades, y además en Magallanes y en Punta Arenas en particular, en donde la gestión municipal ha sido totalmente deficitaria, en donde no se ha dado lograr dar respuesta a los problemas más acuciantes, en particular los vinculados a la educación. Recordemos el paro que hubo recién de los asistentes de la educación por las cotizaciones impagas, sí. Que recuerda el paro de los profesores del año pasado, y tantos otros temas que afectan a la comunidad magallánica. Yo creo que se requieren nuevas alternativas, y por lo tanto el Frente Amplio tiene que estar presente en estas disputas. ¿Esta posibilidad de hacer primarias podrían ser legales con la ex nueva mayoría, o también podrían ser primarias ciudadanas en las comunas que se decida? La experiencia que tuvimos en Valparaíso con primarias ciudadanas fue tremendamente positiva, porque nos implicó una organización por fuera de los márgenes del Estado que movilizó mucha gente. Ahora, yo creo que es muy pronto para cerrar una u otra opción. Lo estamos discutiendo todavía dentro del Frente Amplio, pero ambas opciones están abiertas. ¿Podría ser omisión también en algunas comunas? Mi opinión personal es que ojalá eso no pase. A mí no me gusta la idea de la omisión, porque uno entra a comprometer apoyos sin levantar alternativas, sin levantar proyectos, y un poco a ciegas. Y yo prefiero que el Frente Amplio haga el esfuerzo de juntarse, de discutir de qué es lo que necesitan las comunas, antes que sencillamente restarse y decir vamos a apoyar a este o a este otro porque no tenemos que ofrecer. Creo que ahí hay que hacer una pega de trabajo que puede ser un poco más cansadora, un poco más intensa, pero necesaria para el crecimiento y para ofrecer gobernabilidad también a Chile. Si en las municipales también se juega el futuro del proyecto país que tenemos como Frente Amplio. Diputado por Magallanes, Gabriel Boric Font, muchas gracias como siempre por conversar con el Mauro, de la región. Dime. Me gustaría agregar una pequeña cosita. El día de ayer, acá en el Congreso, presentamos un proyecto de resolución pensando en la localidad de Puerto Edén. Como tú bien sabes, Puerto Edén es el poblado que está más al norte, la entrada norte de la región de Magallanes. Es un poblado que la mayoría de los magallánicos y magallánicas no conocen, porque está a 30 horas en barcaza de Puerto Natales, pero que hasta el día de hoy no tiene alcantarillado, no tiene luz eléctrica a las 24 horas, sí. No tiene cementerio, no tiene un mecanismo para detectar la marea roja, donde la pesca es la principal actividad, y por lo tanto, ante la demora de las autoridades de los diversos gobiernos, hemos presentado un proyecto de resolución para que se dé respuesta a todos estos temas, comunicados siempre con la comunidad de Puerto Edén, porque como representante de Magallanes lo somos de todos los magallánicos, no solamente de Punta Arenas, Natales, Porvenir o Williams, sino también de los sectores más olvidados y alejados, como Villa Punta Delgada, como Sombrero, como Pampa Guanaco o Puerto Edén en este caso. Así que creo que es importante destacarlo también, sí, porque la preocupación tiene que ser integral por toda la región. Perfecto. Además, 50 años se han cumplido Puerto Edén hace un mes y algo, ¿no? 50 años, y en donde desgraciadamente ha ido retrocediendo. En algún momento llegó a tener 500 habitantes y hoy día tiene cerca de 85. Sí, menos de 100. Menos de 100. Y eso es responsabilidad total del abandono que ha tenido el Estado de este pueblo, que tiene una tremenda importancia geopolítica, que es un pueblo hermoso además, en donde sus habitantes son tremendamente sacrificados,
y en donde las autoridades tenemos que ponernos las pilas para poder sacarlo adelante, porque si no es un pueblo que va a morir por inercia. Y yo no sé si eso es lo que el Estado pretende a fin de cuentas. Se me acabó el tiempo y me quedé con el tema red del transporte público, la nueva propuesta para la región metropolitana, pero que además la ministra Jut ha dicho que esto se va a extender a todas las regiones. Quieren desarrollar los buses eléctricos en todas las regiones. Y ayer me quedé pensando, y yo decía, chuta, si nos traen los buses eléctricos para acá, ya no vamos a tener buses a gas y el pasaje claramente nos va a subir. ¿Existe esa posibilidad, diputado? Muy breve. No se ha conversado directamente. En la conversación que tuve con la ministra Hatt a propósito de la conectividad de Punta Arenas con Porvenir, ella no me planteó eso. Se lo voy a plantear en la próxima reunión que tengamos, porque que va a ser durante las próximas semanas, justamente para ver el tema de la frecuencia de la barcaza entre Punta Arenas y Porvenir. Pero si es que se llegara a implementar una medida como esa, no puede ser a costa de los usuarios. Tiene que ser las mejoras que se den manteniendo los precios que tienen, que además han ido subiendo históricamente. Yo me acuerdo cuando yo era chico, el pasaje de colectivo costaba 150 pesos, y hoy ya está en 450, 500. Entonces, que la implantación de buses eléctricos que son más ecológicos, que no hacen ruido, que tienen sus beneficios, no puede ser a costa de un aumento de pasaje para los usuarios. Diputado, muchas gracias por el contacto. Que esté muy bien, buena jornada. Vale, Mauro, un gustazo. Que esté muy bien. Chao, buen día. Chao, igualmente. chao.